Está esta noche con nosotros aquí en el estudio la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Claudia, gracias por estar aquí esta noche. Al contrario, gracias, Denise. Veíamos estas cifras, veía el mapa, Iztapalapa, el hecho de que los expertos consideran que este va a ser el punto. Lo que ha sido Nueva York en Estados Unidos, lo que fue una parte del norte de Italia, en Italia. ¿Qué responsabilidad, Claudia? Sí, la Ciudad de México es la que más contagios reporta, entre otras cosas también porque aquí hacemos más pruebas, aquí hay más hospitales por habitante que en otras entidades de la República. Tenemos hoy alrededor del 30% de la capacidad instalada de todos los hospitales públicos y privados de la ciudad ya ocupados. Algunos hospitales ya tienen saturación y lo que estamos haciendo es, por un lado, orientar a la población. El quédate en casa es fundamental. Hay gente todavía que no reconoce la importancia del aislamiento físico, que es la única manera de impedir, de evitar que haya contagios del coronavirus. Y por otro lado, ir ampliando la capacidad hospitalaria. Esa es la tarea del gobierno. Y te voy a decir una cosa. ¿Sientes que no ha pasado el mensaje? Y te lo pregunto porque yo me imagino que tú te ves cuando ves al alcalde de Nueva York o al gobernador de Nueva York y los ves ya en medio de una situación evidentemente a la que no queremos llegar. Y cuando ves eso, ¿no sientes que tienes que encontrar las palabras para que todos estos que dicen si me va a dar, entiendan la magnitud de lo que puede enfrentar esta ciudad? Es un tema de educación, es un tema de mensaje. Ahora, hemos tomado medidas antes que lo que se tomaron en muchas otras ciudades del mundo y eso ha ayudado. Porque cuando uno ve las gráficas de cómo ha disminuido la movilidad en la ciudad, no quiero ser triunfalista ni mucho menos, al contrario, mi mensaje es quédate en casa. Y hoy que entramos a la fase 3 es todavía mucho más importante, pero el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía también es importante y hay que reconocerlo. Hoy tenemos, aun cuando aumentó respecto a Semana Santa el número de vehículos en la calle, el transporte público, normalmente en el metro de la Ciudad de México van 5 millones de personas. Hoy en el metro de la Ciudad de México van 899,000 personas, medido el día de hoy. Mira, atrás de ti, si lo puedes ver, estamos viendo las gráficas del repunte. Es la caída y después vemos un pequeño repunte, pero si tú te fijas respecto a Semana Santa, evidentemente es un repunte, pero es mucho menor muy por debajo que la semana del día típico anterior y mucho menor que el día típico. Estamos en cerca del 70% menos en el transporte público, particularmente el metro de la Ciudad de México. ¿Cuánto se necesita, Claudia, para que no ocurra lo que ha ocurrido en otras zonas del mundo? Mira, en este momento, al día 30 después, si tú haces una gráfica empezando con el caso 50, hoy estaríamos en la Ciudad de México, zona metropolitana, alrededor de 30 días después del caso 50. ¿Sí? Para este momento, Madrid ya tenía 15,000 personas en hospitales y Nueva York tenía cerca de 25,000. Nosotros tenemos cerca de 2,300 en toda la zona metropolitana y de unidades de cuidado intensivo alrededor de 600. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir evitando el contagio, seguir evitando el tener el contacto físico, porque finalmente se ha explicado muchas veces por el doctor López-Gatell, el contagio tiene que ver con la cercanía de las personas. Entonces, el quédate en tu casa y la sana distancia son fundamentales. Hoy anunciaste varias medidas. Una de ellas es la disminución en el transporte público para que las personas, sobre todo en los lugares donde, por ejemplo, el metro no se están utilizando las estaciones, anunciaste también el Metrobús. Lo que quieres es acelerar, digamos, que haya más agilidad en el transporte. Aun cuando el metro se ha reducido en 70% más o menos su capacidad, hay estaciones que todavía tienen saturación. Pantitlán, por ejemplo, que ha salido varias veces en los medios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evitar que entren todos al mismo tiempo, que estamos en ese proceso, pero al mismo tiempo hacer que los trenes vayan más rápido para que no haya tanta saturación en la estación. Entonces cerramos varias estaciones, el 20% de las estaciones. Eso va a permitir que los trenes vayan más rápido y vayan liberando las estaciones que están más saturadas. El no circula causó cierta confusión. Básicamente es, no importa el estado de los automóviles ni el holograma. No importa el holograma. Quien esté exento, trabajadores de la salud, personas con alguna discapacidad,
y transporte de carga, esencialmente. Un día taxis, a la semana no van a poder utilizarlo. De todos los autos que no circulan hoy, que es la mayor parte de la gente que se está quedando en casa, porque es 60% menos tránsito, pero de esos todavía queremos que un día a la semana no salgas a circular, de tal manera que balancees si vas al mercado a comprar tus víveres o a cualquier actividad esencial que necesites hacer. No es lo mismo digamos, la movilidad ni la obediencia al quédate en casa en las diferentes zonas del país, de la ciudad, perdón. Hoy, por ejemplo, hicimos un recorrido. Quiero enseñarte algunas imágenes porque claramente si vemos... Sí, hay zonas en las colonias, y en particular en ciertas alcaldías. Estamos poniente, estás viendo el centro, una gran diferencia entre el poniente de la ciudad y el centro. Tenemos también imágenes de otras partes, norte, mucho más... incluso que respecto al centro, el norte de la ciudad, que es obviamente Gustavo Amadero, estamos hablando también de Oriente, Iztapalapa. En fin, hay claramente ciudades distintas dentro de la Ciudad de México y eso es algo también que me imagino que es una preocupación. Sí, tenemos una medición nosotros con las cámaras de seguridad, que las estamos utilizando para ver cuántas personas hay que están cruzando una calle, una avenida en distintos lugares de la ciudad. Las patrullas nos han ayudado muchísimo, los policías, con un mensaje que hay en distintos lugares para evitar que se concentren. Y algunos tianguis, porque se pone Iztapalapa, por ejemplo, pero en Iztapalapa hay más de 300 tianguis y más de la mitad ya no se han retirado o se han reducido en una manera muy importante. Entonces, es la concientización. Yo no creo que estemos en condiciones como en otros lugares en donde se está multando a la gente que sale a la calle. Lo que te iba a decir, hay otros estados que hablan de multas, arrestos. La Ciudad de México decidió no hacerlo. Decidió no hacerlo porque es una convicción, ya lo has dicho, pero también porque no hay la posibilidad de hacerlo. Es decir, tenemos todavía problemas de inseguridad porque no se puede tapar el sol con un dedo. Hemos, por cierto, reducido de manera importante muchos delitos, pero de todas maneras la policía de la Ciudad de México, que también se contagia y que está hoy en la calle sacrificándose por todos nosotros, no podemos hacer que esa policía, en vez de estar cuidando el tema de la seguridad, además se dedique a estar detrás de cada ciudadano para que se meta a la calle y se multe. Es decir, primero no estoy de acuerdo, y en segundo lugar, porque yo le apuesto a la conciencia, a que la gente por voluntad propia entienda lo que estamos viviendo y seguir con los mensajes que tenemos que hacer. Y por otro lado, sería prácticamente imposible en la Ciudad de México seguir una situación política digamos, de arrestos y de multas. Claudia, te agradezco mucho que estés esta noche aquí. Empieza un momento muy importante para la Ciudad de México, para cada día y para el futuro también, la capacidad que tengamos todos de enfrentar una cosa tan delicada como la que el mundo, ya hemos visto, ha enfrentado con mayor o menor suerte, dependiendo, por supuesto, de lo que hacen los gobernantes, pero también de lo que nos toca a nosotros. Así es. Una parte es nuestra y hay que estar al frente y hay que hacerlo con toda responsabilidad, pero la ciudadanía tiene un papel fundamental y aquí necesitamos de todos y de todas para que no lleguemos al límite de la saturación de los hospitales. Te agradezco mucho. Gracias por estar aquí.